Ya, está grabando. Buenos días, chiquillos. Bueno, espero que sea una buena semana, ¿cierto? Y que, bueno, sea una grata clase. Eso espero. Así que lo que vamos a ver hoy día, chicos, es... Vamos a seguir con el movimiento circunferencial, ¿cierto? Una cuestión que está dando vuelta, así de simple. Aún no nos preguntamos por qué está dando vuelta, porque eso lo vamos a ver la próxima semana con lo que se llama torque, pero que vamos a ver hoy día y puede que a muchos le... Creo que la Sofía me preguntó un poco. No fue la Sofía. No, la Anita. Fue la Anita. Vamos a ver lo que es la fuerza centrípeta, es decir, lo vamos a centrar en la dinámica. Recuerden que siempre es lo mismo en física. Primero estudiamos cómo se mueven las cosas y después por qué se mueven. Es una estupidez, podríamos decir, pero es así, ¿ya? Así que antes de comenzar con lo de hoy día, voy a presentar pantalla. Hola, Benja. Quería dar unos par de consejos para la guía que le había enviado la semana anterior, porque un par de personas me estuvieron preguntando algunas cosas. Entonces, antes de comenzar con lo de hoy día, voy a... Aquí está, la guía de movimiento circunferencial, que es para hoy día en teoría, ¿cierto? Pero ustedes saben que yo no tengo problema que se den un par de días. No, si no les llega el anexo de evaluación, yo no voy a exigir alguna fecha de entrega de momento. Entonces, miren, bueno, la guía era no, no era sencilla, pero tenía las fórmulas primero. Y muchos me preguntaron por este tipo de ejercicios cuando aparecía el pi. Si a ustedes le aparece el pi en alguna alternativa, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Que aparece pi, ustedes no tienen que ocupar el pi con un número. Ustedes simplemente ocupan el pi como que fuera una letra. Porque yo en clase le había dicho que ocupen el pi como 3,14, pero cuando aparece el pi como tal, no lo reemplazan, ¿ya? Eso es así porque antes, cuando en la prueba de transición, PSU, ¿cierto? En la electiva de física, se preguntaban cosas de este estilo, siempre dejaban el pi, no como 3, ¿ya? ¿Y qué más había otro ejercicio? No, este no. Este es lo mismo, ¿cierto? Aparece el pi como pi, por lo tanto, no lo pasan a 3,14 o a 3. Y este de aquí, este tampoco era muy complejo, más que nada, también tienen que dejar pi como pi, porque la alternativa es, por ejemplo, que aparece pi, es decir, en cada frase. Y además, a ver, no, era este de aquí también, que decía que te demoras 3 segundos en dar un cuarto, entonces claramente tú tienes que ver cuánto te demoras en dar una vuelta completa. Si te demoras 3 segundos en dar un cuarto, claramente en dar la vuelta completa es 4 veces eso. ¿Sí? Entonces con eso tú sabes que tu periodo es 12 segundos y ahí ya... El otro es fácil, ¿sí? Bastante sencillo. Y después los verdaderos y falsos, justificar los falsos, ¿cierto? Siempre tener en cuenta la diferencia entre algo angular y algo lineal. Bueno, cuando habla lineal, recuerden que lo mismo que tangencial, ¿sí? Porque nosotros generalmente lo trabajamos como tangencial, no como lineal. Después los términos pareados, bueno, eso no hay mucho que agregar. Y esto de aquí es la posición angular, cuando aparece en la ecuación. Y lo otro, menos los ejercicios, fue lo mismo que hicimos en clase, entonces revisen el video de la clase 5, sí, la clase 5 y 4 también. Nada más que cuando le dan vueltas por segundos, ustedes para calcular la frecuencia, recuerden que era el número de vueltas dividido tiempo. ¿Sí? Eso es lo único, y ya después con eso puedo hacer todos los cálculos que me están pidiendo. ¿Y qué más era? No, era eso más que nada. Si aquí te dan vueltas por minuto, tú tienes que transformar los minutos en segundos. Siempre tienes que hacer eso. Y lo otro, revisen la guía, van a revisar este archivo porque yo hice unos pequeños cambios porque había unos problemas con las preguntas alternativas, pero eso fue hace como una semana, no, hace como 5 días que hice los cambios. Así que eso más que nada, ¿cierto? Porque igual es un poquito larga la guía. Siempre es electivo, como que trato de, de exigirle un poco más. Tenemos plazo, ¿cierto? Sí, más plazo, sí, no, está claro, sí. Mucho aún no me entregan de movimiento parabólico. Y se entiende, si esto no es tan fácil y con toda la carga académica que tiene, claramente
yo sé que ustedes privilegian el lenguaje y matemática y después se ponen a hacer la otra asignatura, y es así, ¿sí? Así que eso. Bueno, hoy día igual les voy a dejar una tarea, pero súper sencilla, que hacer un formulario. ¿Tú sabes que los formularios al final, para mí y para ustedes, yo creo que lo más rápido, porque, bueno, es todo online, pues no tienen que sacar fotos ni nada de eso. Así que hoy día les voy a dejar un formulario bastante sencillo. Ya chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta de esta tarea, ¿cierto? Que es por fechas para hoy día, pero probablemente tienen más plazos. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Como siempre, vean el video de la grabación de la clase. Esa es la clave, ¿sí? Yo rara vez voy a preguntarle algo que no esté visto en clases. ¿Sí? Generalmente es muy parecido. Y cualquier cosa me preguntan. Ya, yo no tengo problema de responder. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? Para comenzar con el contenido de hoy día, que es bastante... no, no, sí es sencillo, y es poquito. En realidad son dos conceptos, nada más que eso. Que podríamos decir que es nuevo hoy día. ¿Dudas, consultas, chiquillos, para seguir? ¿No? ¿No? Ya. Entonces, dejen, siempre se me olvida hacer este cambio. Denme un segundo, tengo que hacer el ajuste. Esperen un poquito. Ahí sí. Ya. Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, es dinámica. Ya recuerden que la dinámica siempre es lo que estudia la causa del movimiento. Esa es la dinámica. La causa del movimiento. Y siempre esta causa es una fuerza, ¿sí? En realidad no hay otra causa para provocar un movimiento. El tema es cómo se representa esa fuerza, ¿cierto? Esa es la diferencia, que nosotros en la próxima clase vamos a ver que hay algo que se llama torque, pero hay algo simple, por ejemplo, tú cuando giras la manilla de una puerta, al hacer ese giro, estás girando la manilla, ¿sí? Es decir, ahí está, tiene un movimiento circunferencial, claramente no uniforme, pero simplemente el efecto de una fuerza, porque yo giro la manilla, tengo que hacer una fuerza, ¿ya? Hay una interacción entre tu mano y la manilla. Entonces, eso es lo que va a haber hoy día, ¿sí? Y esto lo vamos a llevar a un movimiento circunferencial uniforme, es decir, lo que hemos estado estudiando estas semanas, que tenemos un cuerpo, ¿cierto? Que en este caso una pelotita, que está atada a una cuerda y está girando, ¿sí? Entonces vamos a ver qué fuerzas existen para que permita que esta bolita, ¿cierto? Pueda girar, y esa es nuestra pregunta, pueda girar siempre en la misma trayectoria, ¿cierto? Esa es la idea. Claramente esto en el cotidiano cuesta hacerlo, porque generalmente cuando uno está girando un cuerpo, ¿cierto? Mira, lo hace con otro color, puede que esté girando así, pero después te gira con otra trayectoria, después te puede girar con un menor radio, porque existen fuerzas de roce, la fuerza que uno va ejerciendo no siempre es la misma, entonces nosotros lo que estudiamos claramente son casos ideales, que siempre está girando en la misma circunferencia, con el mismo radio y con la misma rapidez. Por eso hablamos de un MCU. ¿Ya? Recuerden que la condición del MCU es que tengo rapidez constante. Es más, tengo rapidez angular constante, velocidad angular constante y rapidez tangencial. No velocidad tangencial porque este ángulo, es decir, el vector que se va formando, va cambiando, ¿cierto? Por ejemplo, ahí de esa forma, después de esa forma, si estoy aquí abajo de esa forma, entonces la velocidad tangencial cambia, no así la velocidad angular. Entonces, claramente lo que queremos llevar esto de la dinámica del MSU, que en realidad lo que estudiamos es la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, es aplicarlo a problemas, ¿sí? Entonces vamos a aplicarlo generalmente a dos tipos de problemas, cosas que están girando y además vamos a aplicarlo, que es como una aplicación más práctica, a la rapidez máxima con que un auto, por ejemplo, o cualquier móvil puede tomar una curva. ¿Por qué? Y esto se ocupa, por ejemplo, en las carreteras, por algo se colocan los letreros de rapidez máxima, ¿cierto? Es decir, ponen velocidad máxima por rapidez máxima, ¿recuerdan? Porque las curvas, ¿sí? Tienen una velocidad máxima permitida con la cual yo la puedo, es decir, yo puedo pasar la curva sin salirme de la curvatura. Suena como raro, ¿cierto? Porque si yo tengo una curva y tú tienes un móvil cualquiera que se esté moviendo,
Si tú vas muy rápido, lo que pasa con el móvil es que se sale de la curva, ¿cierto? Entonces eso provoca los choques, por ejemplo. Por lo tanto, aquí vamos a ver una pequeña fórmula, ¿cierto? Bastante sencilla, que nos permite calcular con qué rapidez yo puedo, es decir, mi rapidez límite para poder pasar esta curva y no resbalar, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces, más que nada, recordar algunas cosas, ¿cierto?, del movimiento circunferencial uniforme que estudiamos ya anteriormente, que la trayectoria es circular, ¿sí? Estamos describiendo una circunferencia, siempre demoramos el mismo tiempo en dar una vuelta. A eso se refiere el punto 2, es decir, nuestra velocidad angular es constante. Recordemos que ahora, además de estar recorriendo una distancia, ¿cierto?, que en este caso sería el perímetro de la circunferencia, yo también voy barriendo un ángulo, ¿cierto?, que está aquí. Ahí teníamos dos conceptos clave, que era el periodo de la frecuencia, ¿cierto? El periodo de cuánto me debo dar una vuelta y la frecuencia de cuántas vueltas doy en un tiempo determinado, que generalmente para nosotros el patrón es el segundo. Tenemos una rapidez tangencial, que es la rapidez de toda la vida, ¿cierto? Que es la rapidez con la cual yo recorro una distancia en un tiempo. Y además tenía una aceleración centrípeta, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Con aceleración centrípeta, que yo tenía el cuerpo y va hacia el centro. ¿Por qué yo voy a hablar de una aceleración centrípeta? Y recordando un poco lo que estudiaba en segundo medio, para que un cuerpo acelere, recuerden la segunda ley de Newton. Si yo recuerdo la segunda ley, que era esta es una forma bien simple, porque es mucho más compleja. Lo que me dice esta ley es que simplemente si yo quiero que un cuerpo acelera, tengo que aplicar fuerza. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si yo aquí tengo una aceleración centrípeta, tiene que haber una fuerza. Tiene que haber alguna fuerza que provoque esa aceleración centrípeta, ¿ya? ¿Y cómo se llama esa fuerza? Fuerza centrípeta, ¿ya? Centri viene de centro, ¿sí? Por lo tanto, una fuerza que va hacia el centro. Es más, la fuerza centrípeta va en la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta, es decir, siempre hacia el centro de la trayectoria. Entonces, en realidad no hay mucho aquí que agregar. Al ser una fuerza centrípeta, lo único que tenemos que hacer, si lo vemos como en su expresión matemática, ¿ya? Tenemos que agregar una masa, nada más que eso. Nada más que eso, tengo que agregar la masa del cuerpo. Nosotros anteriormente no tomábamos en cuenta la masa del cuerpo, ahora la tenemos que tomar en cuenta. Y lo único que tienes que hacer es multiplicar la masa por la aceleración centrípeta. Y esto de aquí es la aceleración centrípeta, ¿ya? Y otra forma, pero en realidad no se ocupa nunca, se lo digo al tiro, pero igual la voy a escribir, es esta. Masa, rapidez angular al cuadrado, por radio. Si esa es otra forma de poder calcular la aceleración centrípeta, que nunca se ocupa, se lo digo desde ya, siempre lo ocupamos hasta de aquí. ¿Qué ocurre con la aceleración centrípeta? No es una fuerza nueva, ¿cierto? No es que estemos estudiando otro tipo de fuerza, ¿cierto? Es una fuerza que simplemente, ya, y esto es bueno agregarlo, agrandar un poquito, es una reacción a la inercia. Recuerden que la inercia, ¿cierto? Según la primera ley de Newton, era simplemente la resistencia, podríamos decir, de un cuerpo a moverse. Esa es la inercia. Y la inercia se identifica con la masa. Por lo tanto, si tú haces girar un cuerpo, claramente este cuerpo va a tender a no moverse, porque el estado inicial del cuerpo era reposo. Entonces el cuerpo va a tender a estar en reposo. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción a esa inercia del cuerpo? La fuerza centrípeta, ¿ya? Y otro punto importante también, que la fuerza centrípeta es aplicada por otros cuerpos. Es decir, si yo tengo, yo dibujo horrible, hay una persona cualquiera y tiene una cuerda y esta la hace girar, ¿cierto? La fuerza centrípeta no la realiza la persona, la realiza el objeto que está girando. A eso se refiere que es una fuerza aplicada por otro objeto, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo la pelota girando, es la tensión de la cuerda. Si yo tengo un satélite orbitando, que eso lo vamos a estudiar como en 3 semanas más, yo creo, que eso es gravitación, es la fuerza de gravedad. Si yo tengo un auto tomando una curva, va a ser la fuerza de Ross, ¿sí? Entonces, eso es la fuerza centrípeta, ¿sí? Más que nada, lo que permite la fuerza centrípeta, más la fuerza centrífuga que va a haber al tiro, es que el cuerpo pueda siempre estar girando en la misma circunferencia, ¿ya? Y no se vaya hacia afuera o hacia adentro. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna consulta, chiquillos? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. Después, esto, si quieren buscar en YouTube, porque hay un dilema si esta cuestión existe o no. Por eso aquí le llaman sensación centrífuga, ¿ya? No se habla de una fuerza centrífuga porque se dice que esta fuerza centrífuga es ficticia, ¿ya? Que no existe. ¿Qué es la sensación centrífuga? ¿Qué ocurre esto? Miren, lo voy a hacer de nuevo. Si yo tengo un cuerpo cualquiera que está girando, ¿cierto? Respecto a un centro cualquiera, entonces, ¿qué ocurre aquí? Va a haber una fuerza centrípeta, ¿cierto? Entonces, si tú ves este esquema, claramente lo que tendría que ocurrir es que el cuerpo cada vez se va hacia el centro, porque hay una fuerza que lo está tirando hacia adentro, ¿cierto? Entonces llega un momento que, si quieren buscar, esto se llama la catástrofe atómica, también se llama, porque si tú lo llevas a un átomo, por ejemplo, eso lo va a ver en física moderna al tercer trimestre, pero si yo lo llevo a un átomo, y por ejemplo si fuera un electrón, si pasa esto, el electrón chocaría con el núcleo, y eso sería horrible, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a haber una fuerza, una sensación, veámoslo de esa forma, que va a ir en sentido contrario. Y eso se llama fuerza centrífuga, ¿sí? Lo voy a llamar como fuerza porque aquí no puedo hablar de sensación en este esquema. Entonces, claramente ahora, como hay una fuerza en sentido contrario, con el mismo módulo, con el mismo valor, el cuerpo va a tender, ¿cierto?, a siempre girar en la misma trayectoria. Porque hay una fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy en este punto, que lo tira hacia el centro y hay otro que lo tira hacia afuera. Y como vale lo mismo, el cuerpo siempre va a estar girando en la misma trayectoria. A eso yo me refiero con sensación centrífuga. Y lo otro, ya una aplicación bien práctica, la centrífuga, ¿cierto? Si se dan cuenta, generalmente nosotros cuando ocupamos la centrífuga, siempre la ropa se va hacia las paredes cuando ustedes la están secando, porque es una fuerza que tira los objetos hacia afuera, ¿cierto? Como que busca que el objeto huya de su trayectoria, y claramente como están las paredes de la centrífuga, no llega hasta ahí, pero siempre van hacia afuera, ¿ya? Y la forma de calcularla realmente es exactamente la misma que la fuerza centrípeta, ¿sí? También, es decir, va a ser esta. Eso, ¿ya? Siempre es lo mismo. Lo único que pueden hacer, sí, pero yo les digo que no les voy a preguntar de esto porque es una sensación, le podrían colocar un signo menos, porque va en sentido contrario a la fuerza centrípeta. Y de forma gráfica es esto, ¿cierto? Ya lo había mostrado, que yo tengo un cuerpo cualquiera, que en este caso está girando en sentido horario, entonces está girando en esa dirección, que esto es una trayectoria circunferencial, y va a haber una fuerza centrípeta que va hacia el centro, que es esta fuerza roja, y una sensación centrífuga que va en sentido contrario. Y eso va a permitir que el cuerpo pueda seguir describiendo esta trayectoria circunferencial. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, chiquillos? Esto es el contenido, ¿cierto? Ahora simplemente va a haber una aplicación y ejercicios. Entonces, si hay dudas, consultas de esto, ¿alguna duda, alguna No, consulta? ¿No?
Ya, entonces ahora voy a ver un par de ejemplos. Van a ver que son súper sencillos, ¿ya? Es más, voy a hacer al tiro algo que les va a ayudar en una pregunta del formulario que les voy a enviar. Miren, la fuerza centrípeta era masa, rapidez cuadrada partido radio, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber hacer esto, que yo sé que lo saben hacer, hacen despejes matemáticos. Si a mí me piden la masa, va a ser fuerza, radio, rapidez, dividido rapidez cuadrada, ¿ya? Si a mí me piden el radio, va a ser masa, rapidez cuadrada partido fuerza, y si a mí me piden la rapidez, va a ser fuerza, radio, dividido masa, raíz cuadrada, ¿ya? Porque como está elevado al cuadrado la rapidez, tienes que aplicar raíz. Ya se los dejo ahí porque les puede ayudar. Bueno, y esto es algo que ustedes siempre tienen que saber hacer, chiquillos, hacer despeje de una variable. Lo tienen que saber hacer. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Una piedra de masa 3 kilos, entonces, masa, ya me dan, es decir, no dice la masa, pero claramente esto es la masa, gira en un círculo de radio 5, te da el radio, y la velocidad es 8, constante. ¿Cuál es la fuerza centrípeta? Esto no tiene ninguna dificultad, porque, con rojo, la fuerza centrípeta era masa, que es 3, rapidez al cuadrado, que tiene que ser 8 cuadrado, dividido radio, que es 5. Entonces, a lo más tú puedes poner, ya esto va a ser 3 por 64, dividido 5, y esto les va a quedar 38, y como es fuerza, como a 4, newton. Si recuerden que la fuerza se mide en newton. Y eso es todo. Sí. Este es súper fácil. En comparación al movimiento, la dinámica del MSU es mucho más sencilla, porque no tienes que sumar, restar nada de eso, solamente multiplicar, dividir. Eso es todo. ¿Dudas, consultas de este ejercicio? No. ¿No? Sencillo, no tiene, para mí, no tiene brillo. Veamos un ejercicio 2. Dice, Pedro patina a 15 metros por segundo, entonces lo que tenemos aquí en la rapidez, en un círculo con radio 30, tenemos el radio, ¿cierto? Que es 30. El hielo ejerce una fuerza central de 450 newton. Cuando le hablen de fuerza central, que en realidad es el nombre de esta unidad, está hablando de la fuerza centrípeta. ¿Ya? Y dice, ¿cuál es la masa de Pedro? Bueno, nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que ya se lo he escrito anteriormente, que la masa es la fuerza por el radio dividido rapidez al cuadrado. No es más que lo que tengo que hacer. Entonces yo voy a colocar que la masa es la fuerza, 450, por el radio que es 30, dividido rapidez al cuadrado que es 15 cuadrado. Entonces, esto va a ser masa igual 450 por 30 y 15 cuadrado es 225. Por lo tanto, la masa, en este caso de 60, bueno, y como es masa, kilogramos. Y listo, eso es todo. No hay más dificultad. ¿Ya? ¿Dudas, consultas de este ejercicio, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Parece que no, voy a seguir. Que ahora se viene uno más entretenido. Dice, tengo dos cuerpos, ¿ya? Uno M1 y uno M2. Uno, el M1, el cuerpo 1, ¿cierto? Que es este de aquí, tiene masa de 3 kilos y este cuerpo tiene masa de 5 kilos. Y dice que están conectados por dos cuerdas de largo. La primera cuerda, eso es importante, esta cuerda va de aquí hasta aquí, ¿ya? Tiene 15 centímetros y la segunda cuerda solo va de aquí hasta aquí, ¿ya? Esto de ahí es la segunda cuerda, no es todo esto, ¿ya? Esto es L1 más L2, que es distinto. Y además me dicen que los cuerpos giran a 20 RPM. Por lo tanto, en realidad lo que me están dando aquí, de forma implícita, es la frecuencia.
Y me piden calcular el valor de la tensión. Entonces, si nosotros vamos a el inicio, cuando hablamos de tensión, que está aquí, estamos hablando de fuerza centrípeta, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que tengo que calcular es la fuerza centrípeta. Entonces, ya voy a agrandar un poco esto, porque igual necesito otro espacio. Veamos los datos, ¿ya? Los datos son los siguientes. Tengo la masa de 1, que es... ¿Cuánto es la masa de 1? Se me fue 3 kilos. Tengo la masa de 2, que es 5 kilos. Y ahora, siempre en un movimiento circunferencial yo necesito los radios, ¿ya? Entonces, el radio de 1, es todo esto, miren. Eso es el radio de 1, ¿ya? Ahora voy a poner con minúscula, que aquí puse minúscula, disculpen. Eso, y el radio de 2 es todo esto. Recuerden que es un radio, pues es la distancia, ¿cierto?, entre el centro y el contorno de la circunferencia. Entonces, en el caso de 1, va a ser 15 centímetros, porque es L1, ¿cierto? Pero como yo tengo que trabajar en metros, yo lo voy a colocar como 0, esperen un poquito, ahí sí, 0,15 metros. Y el radio de 2, ¿qué ocurre? El radio de 2 va a ser, miren, esto es el radio de 2, L1 más L2. L1 valía 15 y L2 valía 10, por lo tanto va a ser 25 centímetros. 0,25 metros. Recuerden que para pasar de centímetro a metro simplemente divido por 100. Eso es todo. Tengo eso. Y además me están diciendo que ambos cuerpos giran a 20 RPM. Y eso es importante. Ambos están girando con la misma frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia va a ser 20 RPM. Entonces, esto ya se trabajó en el contenido anterior, ¿cierto?, de la cinemática. Cuando yo tengo RPM, lo que tienes que hacer, la frecuencia va a ser el número de vueltas dividido tiempo. Y aquí como tengo 20 vueltas en un minuto, porque son revoluciones por minuto, tú lo que tienes que hacer, dividir por 60. Entonces, si tú simplificas, esto te va a quedar simplemente un tercio, ¿ya? Un tercio hertz. Y ahí tengo la frecuencia. Ahora, ¿qué va a pasar? Pasa lo siguiente. Como yo quiero calcular la fuerza centrípeta, en cada caso, yo tengo que recordar que la fuerza centrípeta era masa, rapidez cuadrado partido radio. Entonces, a mí lo que me falta, yo la masa la tengo, es dato. Los radios también los tengo, son datos. Pero lo que no tengo es la rapidez. Entonces, tú tienes que recordar que la rapidez era, como tengo un movimiento circunferencial uniforme, 2pi por frecuencia. Entonces lo que voy a tener que hacer ahora es calcular la rapidez en cada caso, ¿cierto? Para el cuerpo 1, para el cuerpo 2. Entonces voy a hacer eso. Rapidez lineal, tangencial, mejor dicho, que es lo mismo, pero lo voy a poner tangencial. V. Entonces el caso de 1 va a ser 2pi. Ah, me faltó algo aquí, disculpen. Radio. Recuerden que era por radio, 2pi por frecuencia por radio. Entonces, en el primer caso va a ser 2pi por la frecuencia de 1 por el radio de 1. Y en el caso de 2, 2pi por la frecuencia de 2 por el radio de 2. Y esto, voy a hacer aquí un arreglo también. Consideremos pi aproximadamente 3, ya para que sea más sencillo el cálculo. Entonces, va a quedar así, miren. 2pi, pero es 3, por frecuencia. Recuerden que las frecuencias son iguales, ¿ya? La de 1 y la de 2. Por lo tanto, esto queda un tercio por el radio de 1, que es 0,15.
Es por esto, miren. Por eso dije que pi era 3. Entonces me queda 2 por 0,15, y eso es fácil. 0,3 metros partido segundo. Y en el otro caso va a ser 2 por pi, que es 3, por la frecuencia de 2, que es un tercio igual, por el radio de 2, que es 0,25. Simplifico los 3, 2 por 0,25, 0,5, como es rapidez tangencial, metros partido segundo. Y ahora lo único que me falta, ya, que lo voy a hacer aquí abajito, son las fuerzas centrípetas. La tensión de las cuerdas en este caso. Fuerza centrípeta. Entonces, ya esto es aplicar fórmula nomás. La fuerza de 1, la fuerza de 2, la fuerza de 1 va a ser la masa de 1, rapidez de 1 al cuadrado partido radio de 1, y la fuerza de 2 va a ser la masa de 2, rapidez de 2 al cuadrado partido radio de 2. Ok, sí, pasa aquí. Radio de 2, vamos a ver un poquito, voy a hacerlo más chiquitito. Masa de 2, rapidez de 2 al cuadrado partido radio de 2. Ahí sí. Entonces, la masa de 1, o era 3, si no me equivoco, la rapidez de 1 era 0,3 cuadrado partido 0,15. En el caso de 2 era 5 por 0,5 cuadrado partido 0,25. Y en el primer caso va a quedar 1,8 newton, ¿sí? Que eso ya es colocar los números en la calculadora. Y en el segundo caso, 5 newton. Hasta un 5, aquí se da bien. 5 newton, ahí sí. Y este resulta el ejercicio. Si esto es un poquito más complejo, porque tenía que aplicar contenido de la clase anterior. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Una duda, alguna consulta? No. O ¿No? sea, podemos Ya. ocupar el pi de 3, ¿lo podemos ocupar siempre que sea 3 o cuando te lo diga? Mira, generalmente si yo no les digo nada, pueden ocuparlo como 3. Y cuando aparecen las preguntas alternativas, por ejemplo, que justo no está ahí Julio, pero ahora lo repito, por ejemplo, en la guía, aquí, hay muchas que aparecen un pi. Entonces, si te aparece un pi en la alternativa, por ejemplo, en la respuesta, ocúpalo como pi solamente, no lo transforma a 3,14 ni a 3 ni nada como eso. ¿Sí? Eso, por eso es importante ver el ejercicio. Si no te dicen nada y un ejercicio de desarrollo, te dicen, ya consideramos pi igual 3. Yo no tengo problema. Pero si yo te digo en el enunciado del ítem, por ejemplo, dice, considera pi igual 3,14, bueno, tienes que hacerlo con 3,14. ¿Ya? Entonces pasemos al último, que es una aplicación de la fuerza centrípeta. Lo que yo le había dicho, ¿cómo yo puedo determinar, ¿cierto? ¿Cuál es la rapidez máxima con la cual yo puedo tomar una curva? Por algo, ¿cierto? Se hacen estudios, se tienen que hacer estudios de los materiales, ¿cierto? De las propiedades de los materiales. También hay otras cosas que agregar, por ejemplo, de la inclinación de la curva, lo que se llama el pedante. Entonces, por algo se colocan los letreros de velocidad máxima, rapidez máxima, ¿cierto? Porque si no, yo puedo tomar las curvas con la rapidez que me dé la gana. Pero no, pues ahí hay física involucrada, y la física involucrada es la fuerza centrípeta y el roce, ¿cierto? Esas son las cosas que están involucradas. Por lo tanto, claramente, si nosotros tenemos este modelo que tenga un auto cualquiera que está girando, es decir, está escribiendo o tomando una curva, lo que pasa con las curvas, lo voy a hacer con amarillo, aunque ustedes tengan, por ejemplo, esta curva, tan simple como eso, esa curva ustedes la pueden representar, si esto yo lo extrapolo, se llama, ¿cierto? Es como que tú generas eh, de forma virtual, podríamos decir, ¿cierto? Ficticia, la circunferencia que representa a esa pequeña curva, ¿cierto? Entonces tú puedes hacer como ese modelo matemático. Entonces, si yo llevo ese modelo matemático y ahora estoy viendo que este auto, este,
tomando la curva con rapidez constante, va a haber una fuerza centrípeta, ¿cierto? Que está aquí. Por lo tanto, yo puedo modelar también esto con la dinámica del MSU que estamos estudiando ahora. ¿Y quién ejerce la fuerza centrípeta? Recuerden que la fuerza centrípeta siempre la ejercen cuerpos externos, ¿sí? No, aquí no la ejerce el auto. ¿Quién la va a ejercer? Va a ser la superficie, el camino, ¿sí? Es más, ahora vamos a ver que la fuerza centrípeta en estos casos es una reacción a la fuerza de roce, ¿sí? Recuerden que la fuerza de roce era esta fuerza que va en oposición al movimiento de un cuerpo. Entonces, bueno, esto es más que nada un tratamiento matemático, ¿sí? Para que ustedes vean que las fórmulas no llegan porque sí, siempre hay un análisis matemático-físico para obtener cierto modelo matemático. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, como le había dicho, esta fuerza centrípeta, ¿sí? Va a ser una reacción a la fricción estática. ¿Qué era la fricción estática? Al roce. ¿Ya? Recuerden, fricción, roce. Entonces, lo primero que hacen es igualar las fuerzas. Le igualan, ¿ya? Sin tomar en cuenta, en este caso, el sentido. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, este es un diagrama de cuerpo libre, recuerden un DCL, diagrama de cuerpo libre, que el diagrama de cuerpo libre lo que me permite era representar las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo. Entonces nosotros tenemos este modelo, ¿cierto? Y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, entonces ahí tengo el cuerpo, que en este caso es el auto. ¿Qué fuerzas se están ejerciendo sobre el auto? En realidad son tres. La normal, ¿sí? Esta es la fuerza normal, el peso y la fuerza de fricción, ¿sí? Es una fuerza de fricción. Espera un poquito. No sé por qué se me apagó el... Ahí, sí, ahí volví. Se me apagó el tablet. Deme un segundo. Y ahí sí. Y ahora, ¿dónde quedé? Aquí. Sí, aquí está. Entonces yo tengo eso. ¿Sí? Tengo esas tres fuerzas y claramente aquí está el centro de la circunferencia. Entonces tú lo que vas a hacer es vas a igualar la fuerza centrípeta con la fuerza de roce estático. ¿Ya? Entonces, me da esto más que nada un recordatorio. Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente y recordarlo. La fuerza centrípeta era masa, rapidez cuadrada dividido radio. Y la fuerza de roce estático, en realidad, era coeficiente de roce estático por normal. Pero en este caso consideramos que la normal es igual al peso. Hoy no sé qué me pasa. ¿Qué pasa que se apaga de nuevo el... Espera un poquito. Y ahí sí. Ahí está. Y ahí sí. Ojalá que ahora no le pase de nuevo, como que se apaga la pantalla. Entonces la fuerza de roce es igual al coeficiente, que este era mu, ¿sí? Mu por el peso, ¿ya? Porque la normal en este caso tiene el mismo valor que el peso. Entonces va a ser m por g. Entonces tú lo que tienes que hacer es igualarlos, ¿ya? Entonces al igualarlos, tú obtienes lo siguiente, que esto es súper sencillo. Tú tienes esto. Entonces después lo único que haces es despejar la rapidez, ¿ya? Tú la despejas y obtienes esta expresión, que te dice que la rapidez máxima con que yo puedo tomar una curva sin derrapar, eso es importante, sin derrapar, va a ser raíz del coeficiente por g, ¿ya? Entonces, en nuestro caso vamos a considerar que g es aproximadamente 10 metros partido segundo cuadrado, en menos 10, ¿ya? Pero en este caso yo no puedo trabajar con menos 10, ¿ya? ¿Por qué no puedo trabajar con menos 10? Porque me va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo y es un número complejo.
por lo tanto lo voy a trabajar positivo, por el radio. Entonces yo con esto puedo saber con qué rapidez puedo tomar una curva, ¿cierto? Esto es un caso muy sencillo, por ejemplo, que no haya una inclinación, ¿cierto? Que el cuerpo justo tome la curva con una rapidez constante, y ahí yo puedo usar este modelo matemático. Ya chicos, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, que ahora solamente me falta ver dos ejercicios para terminar la clase. ¿Alguna No. duda? Alguna? ¿No? Ya. Entonces veamos otro ejemplo. Es súper sencillo, ¿por qué? Dice, calcula la velocidad máxima, pero si le hablan de velocidad, están hablando de rapidez, con la que un coche de 1000 kilos de masa, es decir, una tonelada, puede tomar una curva de 200 metros de radio si el coeficiente de rozamiento entre la rueda y el asfalto es de 0,2. Entonces, les dan la masa, el radio y el coeficiente. ¿Sí? Siempre el coeficiente es un número entre 0 y 1. Eso es importante. Si el coeficiente si es 0 el coeficiente, no hay roce, ya es decir, una superficie lisa. Si el coeficiente fuera 1, el auto nunca se va a mover, porque tiene una oposición total al movimiento. Entonces, yo tengo que recordar que la rapidez máxima, ¿cierto?, para tomar la curva era raíz de mu por g por r, ¿ya? La masa es un distractor, ¿ya? Según este modelo que estudiamos, no es necesaria la masa, ¿ya? Solamente está ahí molestando la masa. Recuerda que siempre, y también en matemática, química, pueden aparecer datos que son inútiles para resolver el ejercicio, ¿ya? Y en este caso la masa no sirve de nada. Y ahora despejo, no tengo más que hacer que eso, entonces me queda raíz de mu, que es 0,2, por g, que es 10, por r, que es 200. Entonces, esto me va a quedar 2000 por 0,2, que eso es 400, y si saco la raíz es 20. 20 metros por segundo. Ah, no sé por qué puse así, ¿no? Y listo. Entonces yo esta curva la puedo tomar con un máximo de rapidez de 20 metros por segundo. ¿Dudas, consultas, chiquillos? El 10 ¿de dónde lo sacó? No entendí. El G, fíjate, recuerda el G, la aceleración de gravedad. Ya. Bien, Pero, en este ah, caso trabajamos como 10. Sí, se trabaja como 10 en pero, ¿Profe? este caso. y Dime. en vez de la masa, ¿qué puso ahí? ¿El 0,2? ¿Puso el Ese es coeficiente? el coeficiente, sí. El mu, el Ay, coeficiente. El coeficiente. ¿Profe? ¿Julio? ¿Profe? ¿Mm? ¿Cuándo yo sé que la velocidad y la rapidez va a ser diferente? Mira, cuando estés trabajando de forma vectorial, con vectores, ahí tienes que trabajar con la velocidad sí o sí, pero el 99% de las veces consideramos que la velocidad es solamente un escalar. Les van a hablar de velocidad, pero para ver como el tema vectorial de la velocidad, en este caso tendrías que ocupar, por ejemplo, ángulos, producto cruz, cruz, producto punto, ¿ya? Por eso son cosas que se ocupan con trigonometría. Puede que en algún momento, sí, puede que sí, la próxima semana voy a hablar del torque, y cuando yo hablo de torque hablo de un producto cruz, y ahí voy a recordar eso, porque después se me va a olvidar, les voy a explicar un poco, porque en física, ¿sí?, como un dato extra, no es lo mismo hacer esto, por ejemplo, ¿ya? Que hacer esto. Es súper loco, ¿ya? Esto se llama torque, y esto es simplemente el trabajo. No es lo mismo, esa X no es lo mismo que un punto, ¿ya? Que en el primer caso tengo un producto vectorial y en el segundo caso tengo un producto punto, ¿ya? Entonces, ahora que tú me preguntaste eso, Julio, lo voy a explicar la próxima semana. Ojalá que no se me vaya el tema del producto punto y el producto cruz. Porque uno ocupa un coseno y el otro ocupa un seno.
y ustedes ya han trabajado un poquito con funciones trigonométricas, es decir, con razones. Por lo tanto, ahí voy a explicar esa diferencia, ¿ya? Cuando ahí se ve la diferencia de trabajar con vectores que trabajar con escalares. Nosotros de momento estamos tomando que todo es escalar, ¿sí? No estamos viendo su naturaleza vectorial. Pero la próxima clase que vamos a trabajar el torque, ya que el torque es lo que permite que un cuerpo gire, es decir, es la fuerza, pero es como la representación de la fuerza en el giro de un cuerpo. Se llama torque, ¿ya? Ahora, ahí va a ver un poco esa diferencia entre vector y escalar, ¿ya? ¿Sí quedó un poquito más claro, Julio? Sí. ¿Sí? Ya. Y veamos un último ejemplo que me queda 0 minutos, así que me va a demorar un poquito. Dice, si la velocidad máxima con que un coche de 1000 kilos de masa, ya nuevamente te dan la masa, pero aquí sí la voy a ocupar, puede tomar una curva de 150 metros de radio, es de 20. Ya, te dan la rapidez. Es más un caso muy similar al anterior. Pero ahora me preguntan por el coeficiente, ya, y me preguntan por la fuerza de rozamiento. Es decir, aquí me preguntan por mu, ¿ya? Y aquí me preguntan por la fuerza centrípeta, ¿sí? Recuerden que la fuerza de rozamiento entre la rueda y el asfalto era igual a la fuerza centrípeta. Esto era F sub S, que era la fuerza de rozamiento. Y dijimos que era igual. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular el mu. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que recordar que la rapidez máxima, ¿cierto? Para tomar una curva era raíz de mu gr. Entonces, me da un tratamiento matemático. Ya lo elevo al cuadrado, me queda b cuadrado igual mu gr. Por lo tanto, mu, ¿cierto? Que yo lo que quiero calcular, va a quedar como b cuadrado partido gr. Y es un despeje matemático nomás. Entonces, yo voy a ocupar esta relación. Entonces, la letra A me va a quedar que mu es b cuadrado partido gr. Y b cuadrado es 20 al cuadrado, que es la rapidez, g10 y r es 150. Entonces, mu, ya en este caso, si no me equivoco, les queda 0,27. Entonces ahí tengo mu, que es el coeficiente de roce estático. Y la letra B, va a ser con negro, como le piden la fuerza de rozamiento, lo que tienen que calcular simplemente es la fuerza centrípeta, ¿ya? Y esto era masa, rapidez cuadrado partido R. La masa del cuerpo es 1000, porque del auto, la rapidez es 20 cuadrado, y el radio es 150. Bueno, y esto es simplemente, menos ustedes ahí, si quieren comprobar con la calculadora, les va a dar, esto va a dar un número muy grande. Se lo digo desde ya, porque es un auto, piensen en eso. 2666,67 newton, ¿sí? Porque es fuerza, entonces se mide en newton. Y listo, tengo resuelto el ejercicio. No Profe, hay otra complejidad. está fácil la B, Muy pero fácil. no, no, pero la A me complicó. No, no caché cómo lo pasó a fracción. O no ¿Cómo entendí despejé, porque cierto? sé que no está el mu, pero Ah, ya, mira. no caché cómo se hace. Mira, Fika. Esta es la relación que sacamos, ¿ya? Rapidez, esa con la que tomas la curva, es igual a mu, g, r y todo en raíz. Y esto ya es matemático. Tú para eliminar una raíz, yo tengo que elevar al cuadrado cada término. Es decir, elevo al cuadrado, si te das cuenta, la rapidez. Y yo al elevar al cuadrado una raíz, y eso recuérdenlo, que lo hacen también en matemáticas, si tú tienes, por ejemplo, cosas de este estilo, ¿ya? Eso es eso. Que en realidad es esto, ¿ya? Más menos x. Pero como en este caso estamos trabajando en física, ¿ya? No te puede quedar negativo, porque no puedes tener un radio negativo, ¿cierto? O un coeficiente negativo. Entonces tú simplemente ocupas el positivo. Por eso, si tú tienes eso que eleva una raíz al cuadrado, quita la raíz y te queda solamente lo que está dentro. Y luego, como a mí me piden mu, lo que pasa es que G y R
pasan dividiendo. Y fue lo que pasó hoy. Esto parece una B, esto es un R, ¿ya? Y ahí está, pues. Después simplemente reemplacé nomás. No sé, ¿quedó más claro ahí, Matías? Sí, y en el caso de que falte el radio, por ejemplo, ¿cómo sería? Casi lo mismo. Sí, mira, es decir, si te falta el radio, lo vas a hacer con negro, ya te va a quedar B cuadrado partido mu G. Porque, mira, te queda este radio ahí y estos pasan dividiendo. Eso es lo que sería. Aunque rara vez te van a pedir radio, te lo digo desde ya. Ya chicos, son las 9:10, así que lo que les va a quedar, ¿cierto? Yo lo subo en un ratito más, que ya está listo. Va a ser un pequeño formulario, no es largo para nada. Creo que son 5 preguntas, no es más que eso. Ya no quise dejar tanta tarea esta semana, porque yo sé que aún están haciendo la guía, entonces, ¿para qué llenarlo con más cosas? Entonces hace el formulario para la próxima semana, ¿cierto? Siempre de lunes a lunes. Y la próxima clase vamos a ver el torque. Ya lo que yo le estaba hablando bastante, que el torque es lo que nos... No, es la representación de la fuerza en el giro de un cuerpo. Porque en realidad el torque es un efecto de fuerza. Vamos a seguir estudiando la fuerza, pero ahora esta fuerza particular que nos permite girar un cuerpo la vamos a llamar torque, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a ver cosas tan sencillas, por ejemplo, que yo sé, estoy seguro que usted la ha pasado alguna vez. Si yo quiero apretar algo, no sé, porque quiero apretar una tuerca o quiero apretar un tornillo, es más fácil apretar un tornillo, por ejemplo, con un destornillador que tenga un mango largo que con un destornillador que tenga un mango corto, ¿no? Y eso es respecto al torque, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya chicos, no sé si quedó alguna duda, alguna consulta, me disculpo nuevamente, siempre ocupo el tiempo, entonces yo creo que en algún momento voy a hacer una clase súper corta para que recuperen todo ese tiempo que les he estado quitando. ¿Dudas, consultas? No, profe. ¿No? Ya. Entonces voy a dejar de grabar y